Seguimos, estamos en la mesa de este lunes 21 de octubre de 2019. Estamos con Carolina H., Adriana Marrero, Manuel Laguarda, Pablo Carrasco. Ponemos la atención en el otro gran tema de conversación de este fin de semana, preocupación, inquietud. Miramos a Chile. El peor estallido social desde el retorno de la democracia en Chile hace casi 3 décadas se intensificó ayer con enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y además saqueos, por ejemplo, a locales comerciales. Los hechos han dejado hasta ahora 11 muertos, centenares de heridos y casi 1.500 detenidos. Ante la virulencia de las manifestaciones y también de estos otros hechos, robos al comercio, las autoridades decretaron por segundo día un toque de queda en medio del estado de emergencia que rige desde el viernes de noche para 5 regiones del país. De todos modos, el presidente Piñera anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley para dejar en suspenso el aumento del precio del boleto en el metro, que había sido el factor que disparó las protestas. Ayer, los 3 poderes del Estado buscaron dar una señal de unidad con un encuentro entre sus máximos exponentes que tuvo lugar al mediodía en el Palacio de la Moneda. A la salida de la reunión, el presidente Piñera se comprometió a trabajar conjuntamente con todos los partidos para solucionar las inequidades excesivas que admitió existen en la sociedad chilena. Y por eso hemos conversado con los presidentes del Congreso, Senado y Cámara de Diputados y con el presidente de la Corte Suprema la manera de coordinarnos y colaborar juntos para acelerar la solución de los problemas que afectan y en algunos casos angustian a nuestros compatriotas. Al igual que los otros dirigentes presentes, Piñera distinguió entre las protestas legítimas y pacíficas de buena parte de los manifestantes y los excesos violentos en que incurrió otra parte de la gente. Yo estoy convencido que la democracia no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de defenderse usando todos los instrumentos que entrega la propia democracia y el Estado de Derecho para combatir a aquellos que quieren destruirla. Las movilizaciones que comenzaron la semana pasada y que derivaron el viernes en sus versiones más severas, eran inimaginables hasta hace solo unos días, cuando el mismo presidente Piñera se refería a su país como un oasis de estabilidad. Con el correr de las horas, los reclamos se fueron haciendo ecos de otras reivindicaciones dirigidas contra un modelo económico donde se denuncia que el acceso a la salud y la educación es prácticamente privado, alta desigualdad social, bajas pensiones y suba de los servicios básicos. ¿Cómo han seguido desde acá estos hechos? ¿Quién empieza? ¿Quién toma la... Manuel. ¿Puedo decir algo? Sí, yo leí estos artículos de Matamala, el corresponsal de CNN, me parece muy acertados los análisis que hace. Sí, ha sido una de las voces que durante el fin de semana escribió notas más interesantes, diría, pero hay mucho para leer en la prensa chilena, ¿no? Sí, lo que yo puedo encontrar es esta idea de que el consenso como aquel elemento que cohesiona las sociedades se quiebra y entonces queda la represión, la coerción como aquello que permite mantener el orden social. El consenso se pierde porque la sociedad deja de sentir a sus gobernantes como aquellos que lo expresan y los defienden. Y esto tiene que ver con la aplicación de políticas neoliberales en Chile, donde la democracia y el Estado se retiran y el mercado queda campeando el manejo de los bienes públicos, y esto evidentemente atenta contra la democracia y repercute sobre la pérdida de consenso. Entonces, pueden suceder este tipo de fenómenos, donde en un momento determinado, por una rendija del tiempo, sucede el acontecimiento que tira abajo un castillo de arena que se creía muy sólido pero no lo era, y que está expresando esto justamente. La retirada del Estado, la retirada de la democracia, la vigencia del mercado como último ordenador de la sociedad y la desprotección de los ciudadanos. También aparecen reveladas inequidades sociales, desigualdades, una fragmentación territorial y social de la sociedad chilena,
donde el transporte colectivo es empleado por determinada parte de la sociedad, determinado sector de la sociedad, y donde aparece también afectado el derecho a la ciudad en el sentido amplio de la palabra, aquello que planteaba Lefebvre y Harvey, mercantilizado y sometido, digamos, a lo económico con la retirada de la política a la democracia. Esto tuvo repercusiones acá también, ¿verdad? Una suerte de polémica entre Talvi y la senadora Moreira, donde la senadora Moreira le reprocha a Talvi su adhesión al modelo chileno, que ahora parece desmoronarse y revelarse como muy frágil. Esa es la repercusión que ha tenido a nuestro nivel. Pero creo que la idea más global que surge de esto es el tema de una democracia no se puede quedar solo en lo político, la democracia también debe ser social y económica, debe ser el derecho de los ciudadanos a regular los bienes sociales. Carolina, ¿tus primeros comentarios? Sí, bueno, esto que parece que salta por un aumento en realidad, o sea, relativamente menor de la tarifa del metro, obviamente que es la gota que rebasa un vaso de una situación de mucha contención de rabia o de reclamos que había en el pueblo chileno, más que nada por el tema de que lo decías tú, de la educación, del acceso a la educación, a la salud y unas pensiones que en su gran mayoría son menores al salario mínimo nacional en Chile. Hay que condenar la violencia, porque recordemos, o sea, en esto se da, primero que nada, condenar la violencia en las manifestaciones, ¿no? Los daños y las quemas, etcétera, y también obviamente del otro lado en los abusos por el otro lado. Creo que lo que él mencionaba de Talvi y queda claro en el programa del Partido Colorado, lo que Ernesto Talvi señala es el crecimiento económico que hubo en Chile. Pero en el programa nuestro nunca, y todo lo contrario, se resalta la importancia de lo público. La reforma educativa que se propone es desde lo público, y él lo ha dicho muchas veces que las pensiones, iba a pelear para que las pensiones, ningún jubilado ganara menos del salario mínimo nacional. O sea que en lo social el programa nuestro es muy ballista, pero bueno, en lo económico sí resaltar que Chile, y no es un tema de Piñera, porque eso es las políticas económicas de Chile se han venido llevando independientemente, y yo creo que eso es una buena cosa, independientemente de quién gobernaba, sea la izquierda, sea la derecha. Eso fue una cosa que fue una política de Estado que se mantuvo. O sea que uno puede decir, en esto han hecho bien y en esto no han hecho bien. Yo creo que eso, hasta lo puedo decir yo de Cuba. Yo puedo resaltar qué bien los médicos cubanos, qué mal que no tienen libertad, qué mal. O sea, una cosa no quita la otra. No por decir, por resaltar algo positivo de un modelo, estás avalando todo. Adriana. Sí, las dos cosas, ¿no? Evidentemente el modelo chileno, que hace mucho que se instauró como una especie de ideal para mucha gente, es un modelo que ha llevado a Chile al crecimiento económico acelerado y a ser ejemplo de casi todos los organismos internacionales, pero a costa de una desigualdad social enorme, una desigualdad entre ricos y pobres enorme, y sobre todo de una gran desprotección de las clases trabajadoras, ¿no? Basta ver las condiciones en las que trabaja la gente de menor calificación en Chile para darse cuenta de que están desprotegidos frente a situaciones laborales abusivas, ¿no?, de parte de los empresarios privados. Entonces, todo eso evidentemente genera problemas, y sobre todo cuando se trata de un transporte público que efectivamente no solamente lo utiliza una clase social, porque las clases sociales en Chile son muy marcadas, ¿no? Es decir, basta darse no lo utiliza solo una clase social, pero
pero el pero grueso afecta, del tráfico sí exacto, corresponde, exacto, digamos, a los sectores de menor nivel socioeconómico. Exacto. ¿no? De todos modos, dicho esto, porque es importante que quede claro que efectivamente tenemos un costo social enorme allí y ecológico, del cual se habla menos, pero hay un costo ecológico en esta forma un poco de cómo se ha instalado ese capitalismo salvaje, ¿no? En la producción, yo qué sé, del salmón, en la producción de algunos productos de exportación chilenos. Dicho esto, también es verdad que hay modos de protesta que no podemos ingenuamente atribuir simplemente a el levantamiento espontáneo de la gente. Nosotros aquí mismo, en el año 2016 creo que fue, hemos tenido con la ocupación del Codicen, no sé si te acordás, Manuel, la ocupación del Codicen, el movimiento del sindicato del taxi, Maleites, etcétera, generando una situación de violencia que no tenía nada que ver con el sentimiento de la gente. Es decir, una cosa es que la gente proteste, que la gente reclame, y otra cosa es cómo muchas veces por la acción de pequeños grupos organizados estas protestas se salen de cauce y generan perjuicios que van a afectar, están las estaciones incendiadas, fuera de servicio, en fin, que van a ser cosas que los va a pagar el pueblo chileno, ¿no? Sí, es un tema donde hay una tentación de armar un par de paquetes, ¿no? Derecha izquierda, ganó izquierda. Hay un atajo ahí que es complicado. Esto es toda una mezcla. De todos lados de lo mires hay una mezcla de cosas. Porque la violencia, por ejemplo, no es del pueblo chileno trabajador, eso seguro. Pero primero, en esa mezcla que hay, en la parte macroeconómica, en el crecimiento del país, en el planteo chileno como país, fue el que mejor entendió cómo hace un país latinoamericano para crecer. Y eso no lo invalida absolutamente nada lo que puedan suceder en la otra parte, que es cómo funciona después hacia adentro. Pero desde el punto de vista del modelo, es absolutamente envidiable el criterio que ha mantenido durante tantos años la política chilena. Después hacia adentro, creo que esto que deja claro de que no es lo mismo, de que no se tiene tan clara las cosas, y lo que a mí más me rescato de esto es que esto es un síntoma que también le pasó a Macri de desconexión. No podés sorprenderte, vos sos el gobierno. A mí me sorprendió el fin de semana, no podía creer, ¿viste? Pero yo no soy el gobierno. El gobierno, cuando les pasa la sorpresa, quiere decir de que se cortó, que no sé bien cómo se hace, digamos, ¿no? Pero le ha pasado, porque lo que le pasó al pueblo chileno es que terminó de perder la esperanza, porque Bachelet 2 y Piñera 2 no le resolvieron los problemas que ellos tenían. Entonces, si les están agotando... Sí, hay problemas detrás de estos incidentes y de estas protestas que vienen de antes, ¿no? Hay problemas que vienen de los gobiernos encabezados por Bachelet o por Ricardo Lagos, ¿no? No todo este caldo de cultivo se generó ahora. No. Esto es obviamente... ¿Sabés cuánto es el aumento del boleto? $1.50 uruguayo. Pero además aparte no entendemos tampoco esto sin la historia de Pinochet atrás, ¿verdad? Es decir, hay también... Claro, es decir, hay también una pulsión muy autoritaria en Chile de que todos tenemos modos, que entender. Sí, utilizando el término ese desconexión de la realidad del que hablaba Pablo, elijo acá mirar brevemente la forma como el gobierno reaccionó ante las protestas de la semana pasada, ¿no? Porque las protestas empezaron siendo pacíficas. Sí. ¿Y en qué consistían? Bueno, en determinado momento se producían lo que en Chile llaman evasiones. Que era colarse. Colarse masivamente en el subte, en el metro, ¿no? ¿Cuál fue la reacción del gobierno? Bueno, la de... criminalización. Ahí está, la criminalización. Claro. Se creó un registro, se anunció el registro de infractores, ¿no? Lo que, por ejemplo, este periodista Matamala dice, la mejor prueba del doble rasero de la clase dirigente, que publicaba una lista de la vergüenza con los evasores de pasajes y al mismo tiempo justificaba y amnistiaba sus propias evasiones. Por ejemplo, perdonazos de impuestos, por ejemplo, las boletas
ilegales, refiriéndose en ese caso a la evasión fiscal, etcétera, ¿no? Que ha tenido algunos ejemplos muy chocantes en Chile. Entonces, esa forma de reaccionar retroalimentó la cosa, porque después se pasó a agredir y a realizar daños en las estaciones de trenes. Claro, pero ahí también hay una mezcla. Empezó la violencia a crecer. Claro. Después vino la decisión de la compañía de clausurar los servicios el viernes y claro, allí dejaron a pie a todo el Santiago mundo. entró en un nivel catástrofe. Exacto, ¿no? Pésimamente manejado. Pero en la reacción también hay una mezcla y hay que distinguirla. En las protestas masivas nunca son armadas por alguien. Las protestas masivas es gente que se queja legítimamente. Así que, digamos, descartemos la conspiración. Pero, y la chispa esta, como tú decías, viene de lejos. Pero después que empezó esta gente a protestar pacíficamente, se le mezcla el lumpenaje. Exacto. Como en París. Y se pegan un tiro en el pie, rompiendo lo más igualador que seguramente tiene Santiago, que es un tren que funcione y que es para todos. Y yo vi videos, porque tengo 2 sobrinas que vivieron allá y me alimentaron anoche de mucha información, donde la gente trata de impedir que los lúmpenes quemen en una estación. Es decir, terminan yendo contra ellos mismos y quedan mucho peor. Y terminan jugando otro tipo de agentes, ¿no? Claro. Por ejemplo, narcos. Claro. Narcos, hay capos narcos haciendo su juego también en medio de este caos, ¿no? Por ejemplo, detrás de los saqueos todo indicaría que hay algo de eso también, ¿no? Por otro lado, creo que con el problema de contaminación que tiene Chile, lo mejor que podría hacer es como hace, por ejemplo, no sé, en Roma, en muchos lados, donde verdaderamente no se fiscaliza si la gente paga o no paga con severidad, ¿no? Es decir, de hecho, vos subís a un ómnibus por atrás, el cobrador está delante. Si sos uruguayo, mirá si te vas a ir hasta adelante. Obvio, no, pero además es una política, porque lo que importa es que la gente no saque el auto. Entonces es tan importante que la gente utilice eso para que no use el auto, que no les importa que no pagues. Entonces aquí está eso, ¿verdad? Vamos a mirar un poco más a largo plazo. No convendrá que la gente, que buena, la gente que paga, paga, la gente que no paga, no paga. Y solucionamos. Bueno, es una cuestión de subsidios, es una cuestión de política, claro, es una cuestión de política donde el tipo de política económica de Chile global, no entra. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Manuel. Bueno, es posible que todo esto sean síntomas de una historia que viene de muy lejos y que tenga que ver con la forma como se sale de la dictadura chilena, donde tal vez la democratización no fue hasta el fondo. Y entonces se mantuvieron contradicciones en la sociedad chilena que no se resolvieron hasta ahora y que se pueden traducir en lo que ustedes dijeron recién, de que los gobiernos posteriores no contribuyeron a generar un relato, una expectativa y un sentido de la vida social. Y esto en un contexto justamente de privatización y neoliberalismo puede contribuir a fomentar la anomia y la pérdida de sentido que alimenta este tipo de protestas espontáneas y que degeneran también en actos de vandalismo, como se dijo acá. Ayer se abrió una puerta a partir de esta reunión que el presidente Sebastián Piñera tuvo en el Palacio de la Moneda con los presidentes del Parlamento y de la Suprema Corte, ¿no? Especialmente el intercambio con los dirigentes políticos de todos los partidos, donde surgió la admisión de que hay inequidades en la sociedad chilena que es necesario atacar, bueno, y el anuncio de que se va a trabajar en esa dirección. Eso sería una buena salida a todo esto. Que, tarde, ¿no? Muy tarde, pero, en el medio del incendio. Claro, pero pasa que, claro, todo venía acompañado de la forma que se había elegido para la represión, una represión que todo indica, y los videos, las fotos lo muestran, fue desmedida, ¿no? Piñera dice hoy que estamos en guerra, ¿no? Decía el diario. Esa expresión de Piñera, estamos en guerra, va un poco en sentido contrario a lo que tú acabas de decir. También lo que es preocupante y que empeora aún más la situación es que al ser un movimiento en apariencia espontáneo y anárquico, tampoco hay un interlocutor válido de este movimiento, que se pueda, no hay una plataforma con un interlocutor que os digas, bueno, vamos, eso es también es preocupante y empeora la situación. Y después también uno no sabe, a ver si es contagioso o lo que sea, pero fue en Perú, fue en Ecuador y ahora en Chile. Y son muy parecidos. Hay que esperar que pase el tiempo, pero es como una epidemia. En el fondo, no sé si hay algo en común o no,
pero me parece que nos agarró por sorpresa y que tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Ecuador y Chile sí tienen en común, hay elementos muy parecidos, ¿verdad? En Ecuador Claro. y Chile. Sí, sí. En la reacción Pero- a políticas pero- de corte neoliberal. Podemos cometer un error de lectura, me parece yo, de pensar de que esto es un apoyo a la izquierda, de que es una reacción contra la derecha. Esto es una reacción contra la política. Exacto. Y en ese sentido, no va a explotar por la izquierda. Esto, en todo caso, si vos querés que yo me la juegue, te diría que esto favorece a Katz, a alguien que venga y ponga autoridad, a alguien que se haga cargo. Acá lo que hay pensando la gente es que no se están haciendo cargo. Mirá, Entonces, la lectura puede ser. Mira esta otra equivocada. reacción, me llamó la atención este tuit de Andrónico Luksic, uno de los empresarios más poderosos de Chile, que escribió el sábado. Es un hombre activo en las redes sociales, además. Escribió este mensaje. Leo en sus miles de mensajes el cansancio por no ser escuchados, la indignación por los abusos, Claro. la desconexión de la clase empresarial, la ineficiencia de la clase política. Todos debemos reaccionar. Reprochemos con fuerza y claridad los actos de violencia y que este diagnóstico nos obligue a reaccionar como país. Para los problemas de hoy, soluciones hoy. Y aprendamos de una vez que para los problemas de mañana también soluciones hoy. La clase política puede hoy resolver las pensiones, la educación, la salud y el transporte público. ¿Qué esperan? Es ahora cuando debemos actuar, hoy, no mañana. Muchos compatriotas ya no pueden esperar, pone entre signos de admiración, y agrega, y los que podemos tendremos que ayudar a pagar la cuenta. En esto no hay magia por un Chile mejor de verdad. Pero agrega eso, ¿no? Los que podemos tendremos que ayudar a pagar la cuenta. Claro, Bueno, eso implica una política fiscal diferente. Obvio. Admite Exacto. la necesidad de una política fiscal Ahora, diferente. se trata de eso justamente, de que del Estado y la democracia haya una atención a la vida social y que no sean privatizados los bienes sociales.